¿Y si la Tercera Guerra Mundial estalla esta noche y nadie logra frenarla? Imagina la escena. En plena madrugada, mientras la mayoría del mundo duerme, una noticia irrumpe en todas las pantallas. Rusia, sin previo aviso, lanza una operación militar directa contra Israel. Moscú justifica esta acción como represalia por recientes ataques israelíes sobre intereses rusos en Siria. Sin embargo, lo que está en juego va mucho más allá de la retórica. La decisión sacude el núcleo de la diplomacia internacional y desencadena una serie de reacciones en cadena que ningún líder logra controlar. Las capitales del mundo entran en estado de alerta máxima. Gobiernos, mercados y ciudadanos sienten cómo su seguridad se desvanece de un momento a otro, reemplazada por un temor creciente. Es un eco de la crisis de los misiles en Cuba, pero esta vez, la escalada es más rápida y global. Las embajadas occidentales en Tel Aviv y Jerusalén cierran sus puertas, mientras los consulados se convierten en refugios improvisados para cientos de personas aterradas. En cuestión de minutos, las imágenes de pánico en las calles de Tel Aviv dominan las redes sociales. Familias enteras corren hacia refugios antiaéreos, recordando escenas similares vividas durante la guerra de Yom Kippur, en el año 1973. Las sirenas, que antes marcaban simulacros, ahora anuncian peligro real. Washington, Londres, París y Berlín emiten declaraciones alarmadas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convoca una sesión de emergencia. Pero esta vez, las líneas rojas parecen haber quedado muy atrás. La diplomacia tradicional vacila ante la magnitud del riesgo. El peligro es brutal. Una sola orden, una sola chispa, podría detonar una guerra global. No solo están en juego misiles o ejércitos, se pone a prueba el destino de millones, la economía mundial y el futuro de la vida en la Tierra. Basta recordar cómo, durante la Primera Guerra Mundial, un atentado en Sarajevo encendió la mecha de un conflicto que nadie pudo detener. Ahora, el margen de error es aún menor, y las armas, infinitamente más destructivas. ¿Cómo llegamos a este abismo? ¿Qué ocurrió en las últimas horas para que el orden mundial colapsara tan rápido? Detrás de las cámaras, en las sombras del poder, decisiones ocultas y alianzas secretas preparan el escenario para lo impensable. Todo comenzó con una chispa, pero ahora el incendio amenaza con devorarlo todo. Como en la Guerra Fría, cuando un malentendido pudo desencadenar el Armagedón, hoy la tensión escala sin control. El tablero internacional nunca ha estado tan al filo del abismo. ¿Quién mueve realmente las piezas en esta partida mortal? ¿Acaso queda algún actor capaz de frenar la catástrofe? En menos de 24 horas, Medio Oriente se convierte en el epicentro del caos global. Tropas y blindados cruzan fronteras en Siria, mientras el Mediterráneo oriental se militariza con rapidez. Decenas de cazas rusos rugen en los cielos, recordando la operación Tormenta del desierto, pero multiplicada en escala y consecuencias. Buques de guerra patrullan sin descanso las aguas estratégicas, y los radares de defensa se saturan. Israel, consciente de la amenaza existencial, decreta el estado de emergencia a nivel nacional. Todas las unidades de defensa y el ejército se despliegan en alerta total. Sirenas aúllan en Tel Aviv y Jerusalén. Miles de civiles corren hacia refugios subterráneos, algunos construidos durante la Guerra del Golfo en 1991. El miedo es palpable y las calles quedan desiertas, mientras voluntarios ayudan a ancianos y niños a llegar a zonas seguras. En los pasillos de la ONU, el miedo se palpa. Estados Unidos y Reino Unido exigen el fin inmediato de las hostilidades y convocan al Consejo de Seguridad. Rusia, imperturbable, desoye advertencias y justifica su ofensiva como represalia ante provocaciones anteriores. El lenguaje diplomático se endurece y los embajadores cruzan acusaciones, recordando los debates más tensos de la historia reciente. El conflicto se intensifica cuando Irán y otros aliados de Moscú declaran su apoyo abierto y movilizan fuerzas junto a los rusos. El eje ruso-iraní gana fuerza, aislando a Israel y generando alarma entre sus aliados occidentales.
La situación recuerda la formación de alianzas previas a la Segunda Guerra Mundial, cuando los pactos sellaron el destino de millones. El impacto sacude los mercados mundiales. Las bolsas de Nueva York, Londres y Tokio se desploman. El petróleo alcanza precios nunca vistos y el oro se convierte en refugio de emergencia. El pánico financiero recorre desde Wall Street hasta Hong Kong, y las economías emergentes sufren caídas aún más abruptas. Recuerda cómo en la crisis del 2008, el miedo se extendió en cuestión de días, pero ahora el detonante es la guerra. La estabilidad mundial pende de un hilo. Un solo error podría desencadenar consecuencias irreversibles para la región, o para la humanidad entera. Es un escenario que los expertos temían desde hace décadas, pero que ahora se desarrolla en tiempo real. Mientras los gobiernos intentan contener el caos, los sistemas de defensa se preparan para lo impensable. Las primeras señales de una guerra tecnológica aparecen en el horizonte. Hackeos masivos afectan infraestructuras críticas en Israel, Irán y Europa. Los sistemas de control aéreo y las redes eléctricas sufren apagones intermitentes, demostrando la fragilidad de la civilización digital. Cuando la disuasión se quiebra, ¿qué barrera queda para evitar el desastre? El mundo contiene el aliento. En cuestión de días, la lógica de la guerra atraviesa límites impensables y la rivalidad global se convierte en una espiral de decisiones irreversibles. El regreso a la normalidad parece imposible. Rusia, de manera sorpresiva, firma un acuerdo nuclear estratégico con Irán. No es una maniobra simbólica. Moscú transfiere tecnología sensible, desde sistemas avanzados de enriquecimiento hasta plataformas de lanzamiento de misiles. El régimen iraní, fortalecido, celebra en las calles y proclama que el equilibrio de poder en Medio Oriente ha cambiado para siempre. Las celebraciones evocan las manifestaciones masivas tras la Revolución Islámica, pero ahora el mensaje es distinto: desafío y poderío. Para Israel y Estados Unidos, este pacto es una alarma existencial. Washington activa la alerta máxima. Tel Aviv convoca a su gabinete de guerra. Los generales advierten que la ventana para un ataque preventivo se cierra con cada hora que pasa. Israel despliega misiles interceptores, escuadrones de combate y refuerzos en la frontera norte. Es una situación comparable a la crisis del Canal de Suez, pero amplificada por el riesgo nuclear. En las sombras, la guerra se torna invisible. Equipos de inteligencia israelíes y estadounidenses lanzan operaciones encubiertas, sabotaje, hackeos, explosiones en convoyes ferroviarios que transportan componentes nucleares rusos hacia Irán. Satélites espía identifican movimientos inusuales en instalaciones atómicas y bases aéreas iraníes. El espionaje recuerda los días de la Operación Entebbe, cuando la información era la diferencia entre la vida y la muerte. La respuesta no tarda. Moscú acusa a Israel de terrorismo de Estado y promete represalias sin precedentes. No es una amenaza vacía. Aviones rusos bombardean posiciones israelíes en el sur de Siria. Israel responde de inmediato con ataques aéreos devastadores sobre posiciones rusas y aliadas. Las bajas humanas se cuentan por decenas. Hospitales y ciudades quedan atrapados en el fuego cruzado, mientras la ayuda humanitaria se ve obstaculizada por los combates. La región se fragmenta. Algunos países árabes, como Irak y Siria, cierran filas con Moscú y Teherán, celebrando la resistencia contra Occidente. Arabia Saudita y Egipto, en cambio, exigen un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas, temiendo que una chispa desate una catástrofe global. Las reuniones de emergencia en Naciones Unidas fracasan una tras otra, como ocurrió durante la crisis de Ruanda en 1994, cuando la inacción costó millones de vidas. Cada escalada reduce el margen de maniobra. Los líderes lo saben, pero nadie cede. Todos atrapados en una lógica mortal donde la fuerza parece la única salida. Una chispa, un misil extraviado, un ataque erróneo, un simple error de cálculo, podría detonar un conflicto nuclear capaz de arrasar con todo. La historia está llena de ejemplos, como el incidente del submarino soviético B-59 en 1962,
cuando un solo oficial evitó una guerra nuclear. La amenaza deja de ser teórica. Imágenes de explosiones nucleares tácticas simuladas circulan en redes y noticieros. La economía global se tambalea. Los mercados colapsan. El miedo se apodera de millones de personas. El mundo, por fin, comprende que ha entrado en la era del chantaje atómico. Las familias buscan refugio, compran víveres y agua, recordando los preparativos durante la Guerra Fría. El caos es total, pero aún queda un último y desesperado intento de frenar la catástrofe. Los líderes mundiales deben tomar decisiones con el tiempo en contra y todo en juego. Se activan líneas directas entre presidentes, como ocurrió entre Kennedy y Khrushchev, pero ahora con la urgencia de evitar un desastre inminente. La guerra del siglo XXI ya no se define por soldados en trincheras, sino por tecnología letal e invisible. Drones kamikazes, misiles hipersónicos y enjambres de inteligencia artificial convierten el cielo de Oriente Medio en un tablero impredecible. Radares saturados luchan cada segundo para distinguir entre aliados y amenazas que evolucionan más rápido de lo que cualquier humano puede procesar. Es la guerra de la información en su máxima expresión. En unas pocas horas, la diplomacia internacional queda completamente neutralizada. Las imágenes de la crisis de los misiles de Cuba recorren los noticieros, pero ahora el peligro es aún mayor. Los canales de comunicación entre potencias se apagan o son saboteados por ciberataques. Naciones Unidas y los organismos de control nuclear están ciegos, incapaces de entender la magnitud real del peligro. La comunidad internacional asiste impotente al colapso de la arquitectura de seguridad que costó décadas construir. Estados Unidos y Europa aplican sanciones sin precedentes, expulsan embajadores, congelan activos rusos e iraníes en todos los rincones del planeta. Fronteras cerradas, vuelos suspendidos y el precio de la energía rompe cualquier récord imaginable. La economía global entra en caída libre. Millones de trabajos desaparecen, las cadenas de suministro se quiebran y la inflación devora los ahorros de familias en todos los continentes. Recuerda la crisis del petróleo de 1973, pero multiplicada por la interconexión actual. En Israel y sus vecinos, la vida cotidiana se derrumba. Ciudades enteras quedan sin electricidad, hospitales colapsan, supermercados se vacían y el éxodo de civiles se convierte en una marea incontrolable. Carreteras bloqueadas por filas interminables de autos. Familias huyen sin mirar atrás, mientras sirenas y explosiones marcan cada minuto de incertidumbre. La situación se asemeja a la huida de los refugiados sirios en 2015, pero ahora en proporciones mucho mayores. El sistema internacional de control nuclear deja de existir. Inspectores evacuados, tratados ignorados y redes militares silenciadas por ataques informáticos. Nadie sabe si el silencio es señal de contención o preludio de una catástrofe irreversible. El reloj del juicio final avanza hacia la medianoche, como advertía el Boletín de Científicos Atómicos desde hace décadas. El mundo observa, paralizado ante la posibilidad real de perder millones de vidas en cuestión de días. Un colapso regional amenaza con arrastrar a la civilización moderna hacia su propia extinción. La memoria colectiva recuerda las advertencias de Albert Einstein. No sé con qué armas se luchará la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será con palos y piedras. Bajo la sombra del miedo, la humanidad se enfrenta a la pregunta inevitable: ¿cómo detener la repetición de los errores que nos llevaron al borde del abismo? A medida que la tensión alcanza su punto máximo, algunos líderes intentan desesperadamente establecer un canal de diálogo. Pero el tiempo se agota, y cada decisión podría ser la última. Se proponen cumbres de emergencia en Ginebra y Estambul, pero cada intento se ve torpedeado por nuevas provocaciones y desconfianza mutua. ¿Estamos realmente condenados a repetir los errores del pasado o aún existe una salida? El colapso de la diplomacia ha puesto a la humanidad contra las cuerdas. Cuando la desconfianza reemplaza al diálogo, los destinos de millones de personas quedan en manos de pocos, encerrados en salas secretas y ajenos a la voluntad popular. Es el mismo error cometido antes de la Primera Guerra Mundial,
cuando las decisiones de unos pocos sellaron el destino de continentes enteros. La reciente escalada entre Rusia e Israel lo ha dejado claro. El mayor peligro no está solo en el poder destructivo de las armas, sino en la incapacidad de frenar y revertir la espiral de hostilidad. Cada provocación, cada decisión precipitada, cada palabra tergiversada puede llevarnos a un punto de no retorno. La historia está llena de ejemplos, como la crisis de Sarajevo o los errores de cálculo en la Guerra de Corea. Por eso, la vigilancia sobre las tecnologías nucleares y de inteligencia artificial es hoy más urgente que nunca. Los algoritmos y las máquinas pueden acelerar las decisiones militares, reduciendo los segundos críticos necesarios para evitar el desastre. El margen para la prudencia se achica mientras la amenaza crece. Un ejemplo. En 2016, un fallo en el sistema de misiles rusos casi provoca una respuesta nuclear automática. No podemos dejar que sistemas automáticos decidan nuestro destino. Un solo error, una confusión, una manipulación, basta para desencadenar consecuencias irreversibles. La supervisión ciudadana y la transparencia internacional no son un lujo, sino una necesidad vital. Organizaciones como la Cruz Roja y Amnistía Internacional han logrado frenar crisis antes, pero necesitan el apoyo activo de millones. En este contexto, la presión social y la movilización internacional adquieren un peso decisivo. Cuando la sociedad civil se une y exige diálogo, los líderes sienten el pulso de la historia y la obligación de responder. Ningún gobierno puede ignorar indefinidamente a millones clamando por paz y sensatez. Los movimientos de protesta, como los que pusieron fin al apartheid o a la guerra de Vietnam, demuestran el poder de la acción colectiva. El multilateralismo es imprescindible. Reconstruir canales de negociación, abrir espacios de encuentro y priorizar la razón sobre la amenaza es la única vía para alejar el abismo. Cuando las potencias hablan, la catástrofe puede evitarse. Cuando se aíslan, el peligro se multiplica. Los acuerdos de desarme logrados en los años 80 y 90 muestran que la cooperación es posible. Debemos ser contundentes. La próxima guerra podría ser la última. En un mundo donde la destrucción puede desatarse en cuestión de minutos, el margen de error es inexistente. La historia nos advierte, pero solo nosotros podemos escuchar su voz y actuar antes de cruzar el umbral. El ejemplo de la crisis de los misiles de Cuba demuestra que la diplomacia, aunque tensa, puede salvar al mundo. Si la sociedad permanece inerte, la siguiente crisis podría ser terminal. No está en juego solo el destino de países. Es el futuro de la humanidad lo que pende de un hilo. Por eso, la educación para la paz, la participación política y el control ciudadano sobre las decisiones estratégicas son más urgentes que nunca. Mientras el mundo observa con miedo, una última pregunta resuena. ¿Quién asumirá la responsabilidad de evitar el desastre? La cuenta regresiva ya ha comenzado. Cada día sin diálogo es un paso más hacia el abismo. El futuro sigue abierto. ¿Qué harás tú para evitar la catástrofe? Hemos presenciado cómo una sola orden puede provocar una reacción en cadena capaz de poner en jaque la vida de millones. La ofensiva rusa contra Israel y la escalada inmediata han dejado al desnudo la fragilidad de la paz y los límites de la diplomacia mundial. Este es el momento de aprender del pasado y actuar en el presente. Ahora sabemos que las armas nucleares no son el único peligro. El verdadero riesgo aparece cuando los líderes pierden el control del diálogo y la sociedad se limita a observar, paralizada, mientras la tensión aumenta sin freno. Cada silencio, cada omisión, fortalece la lógica de la guerra. Quedarse de brazos cruzados es, en sí mismo, una apuesta por la destrucción. Cada alarma ignorada, cada decisión delegada en unos pocos, es ceder parte de nuestro futuro. La vigilancia ciudadana, la presión sobre los gobiernos y la exigencia de transparencia son más que gestos. Son nuestro escudo ante el abismo. Existen herramientas concretas, peticiones globales, manifestaciones, campañas de información y participación en organizaciones internacionales. Este conflicto
nos enseña que la estabilidad global no es un obsequio, sino una tarea colectiva. Ya no basta con esperar que otros resuelvan las crisis. Exigir rendición de cuentas, informarnos y actuar, incluso desde lejos, es vital. Ejemplos recientes, como el Acuerdo de París sobre el clima, demuestran que la voluntad ciudadana puede cambiar el rumbo de la historia. No subestimemos nuestra voz. La historia no la escriben solo quienes tienen el poder de lanzar misiles, sino también quienes se niegan a callar ante la injusticia y el peligro. La presión de millones puede, literalmente, salvar vidas y cambiar el destino de naciones. El mundo está al borde, pero aún hay un margen para retroceder. ¿Quién será el primero en dar un paso hacia la cordura? Quizás seas tú, quizás seamos todos. Porque tal vez la próxima decisión dependa de ti. La historia observa y la cuenta regresiva continúa. Solo la acción consciente puede inclinar la balanza hacia la paz.